Arrancamos así nuestro tercer bloque y en este caso charlando con la ingeniera Margaría, profesora de la UNOVA, investigadora, sobre esta jornada que se realizó en el campo experimental de esta facultad para hablar con productores, con ingenieros, con gente que quisiera participar del público en general sobre lo que son los controles biológicos de plagas. Esta herramienta que en Argentina está muy atrasada respecto al mundo y respecto a Sudamérica, sobre cuáles son las diferentes posibilidades que tiene el productor de hacer un manejo adecuado de las plagas en los cultivos extensivos, principalmente sobre insectos que son parásitos de plagas, y buscar la manera de hacer un control integrado y un manejo responsable de los agroquímicos, apuntando cada vez a disminuir hasta llegar a la mínima cantidad de aplicaciones que podemos hacer en el campo. Así que te invito a esta entrevista con la ingeniera Margaría en la UNOVA. Soy Cecilia Margaría, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. He sido invitada por el LISOA, el Laboratorio de Investigación en Zoología Agrícola de la UNOVA, para dar una charla referida a la importancia de los enemigos naturales. En el caso particular de mi especialidad, me dedico al conocimiento, al estudio taxonómico y biológico de enemigos naturales que se comportan como controladores biológicos de plagas, ya sea de insectos como de arañas. Caso puntual de los parasitoides. La importancia de los enemigos naturales y puntualmente de los parasitoides consiste en que controlan de modo natural a los insectos plaga, como dije, o a las arañas. Necesitan ese insumo que es el hospedador insectil para desarrollar tanto sus larvas o sus pupas y sus adultos para luego continuar con el ciclo. Están naturalmente a campo, se los encuentra. El problema mayor que nos encontramos, sobre todo en Argentina, es el desconocimiento que tenemos de ellos. Por eso la intención de esta jornada fue dar una visión de la importancia de reconocer primero a campo y tal vez después en laboratorio con la derivación a algún especialista cuál es el porcentaje, qué cantidad o si hay o no estas microavispas, estas avispitas que normalmente atacan a los insectos plaga e impiden que ocurran, que ocasionen el daño en la agricultura, ¿no? en las producciones ya sea intensivas como extensivas. Como en todo en la vida hay que no estar siempre en los extremos. La tradición es el control químico de los insectos plaga. Tampoco se puede pretender un cambio cultural en una década, en un año, hacia un control biológico puro. El término medio es el manejo integrado o las buenas prácticas agrícolas. Por supuesto, la utilización de las mencionadas bandas verdes, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es profundizar las investigaciones para conocer la fauna nativa. No va a hacer falta importar seguramente parasitoides para controlar plagas de aquí. Lo que pasa es que no los conocemos. ¿Por qué? Porque son complejos para estudiar, requieren de mucha minuciosidad. A veces los soportes o los subsidios financieros no los contemplan, pues no los consideran importantes, pero lo que tenemos que tener como premisa es que si nosotros no sabemos exactamente de qué especie de parasitoide estamos observando que controla a una determinada plaga insectil, mal podemos utilizarlo para controlar en otro ambiente. Tenemos que saber primero qué hay, que son numerosos y son abundantes. Lo que pasa es que la biodiversidad se está perdiendo por estos cultivos extensivos y el uso de los productos fitosanitarios en exceso. Y entonces lo importante es continuar con las investigaciones básicas de conocimiento de la diversidad de estos enemigos naturales para poder después, a futuro,
conservarlos, por supuesto, y si no, por otro lado, criarlos, pero en criaderos zonales en Argentina, no tener que hacer importaciones de enemigos naturales. Y esto no requiere de mayor infraestructura, de una infraestructura demasiado compleja o altamente costosa. Es un cambio cultural primero, el mantenimiento de las condiciones de laboratorio conocidas, tanto de la plaga como del enemigo natural, y personal que pueda estar disponible todo el año, con turnos rotativos, pero no es demasiado el tiempo. Hay que conocer qué necesita para alimentarse y para reproducirse y poder mantenerlo, estar preparados para un corte de energía eléctrica, para condiciones excesivas de cambios ambientales. Por eso tiene que estar todo controlado como para que esto se pueda mantener y después ir haciendo ensayos a campo, porque en el caso puntual de los parasitoides se alimentan de néctar, de jugos azucarados, no producen daño. Pero no hace falta importar tal vez parasitoides cuando tengamos el conocimiento de que los hay nativos, porque los pueden llegar a desplazar y a veces no terminan asentándose, digamos, conservándose naturalmente. Por eso es necesario conservar los que tenemos y tratar de multiplicar esas poblaciones. La mayoría, el 75% de los himenópteros tienen comportamiento parasitoide, o sea que terminan matando a su hospedador. En Argentina la diversidad es muy amplia, tal vez sea algo menor comparado con Brasil por una cuestión climática, pero la diversidad es muy grande, falta conocerla. Hasta ahora las plagas conocidas de todos estos cultivos que usted menciona tienen controladores biológicos de distintas familias de microhimenópteros, ya sean platigástridos, varias familias de calcidoides, dentro de ellos pueden ser eulófidos, tricogramátidos. Hay numerosas especies de parasitoides que están naturalmente, en este momento están actuando, si no han sido desplazados o si se han conservado, parches o bajo alambre, sin digamos, que esté limpio con herbicidas. Los montes son lugares donde la plaga y el parasitoide puede albergarse, mantenerse y después ir a atacar al centro, o por lo menos comenzar con las borduras de las parcelas. Yo diría que América Latina está un poco más distante de los otros avances en el resto del mundo. Hay más de 50 países que aplican el control biológico, muchos con importaciones, otros, como decía, conservando los enemigos naturales conocidos. La idea de estas jornadas también era generar la conciencia de esta situación. En Brasil hay distintas biofábricas que tienen su desarrollo económico y perduran en el tiempo, así que no es descabellado pensar que, y es la idea que nosotros tenemos, que generar esa conciencia de que aquí también se puede, y con un cambio no solo, digamos, no solo disminuir los costos de aplicación de insecticidas, sino obviamente con la premisa de conservar el ambiente. Sí, es un camino difícil, pero es un camino que se empezó. Lo que hay que hacer es ampliarlo, darlo a conocer en los distintos estamentos de la educación, dar charlas a la comunidad. Cuando uno conoce, no se asusta. Cuando uno lo desconoce, sí. Entonces, dar a conocer este tipo de situaciones, que son avispas que no pican, que por más que las escribimos o que se liberen a campo en grandes cantidades, no van a tener una incidencia sobre la salud humana. Entonces, toda esa falta de conocimiento, tal vez en algunos grupos, hace que haya cierta resistencia. Obviamente que está el tema económico, pero bueno, creo que todos tenemos que pensar en el cuidado del ambiente.